Hola, bienvenidos a otra entrega aquí de Café con Letras. Como les decía en otras entregas, estamos en Escribidores, este festival dentro de la Cátedra Vargas Llosa, un proyecto impulsado por la Universidad de las Américas. Y esta vez vamos a conversar con Santiago Roncagliolo. Él es escritor peruano, ganador del premio Alfaguara, y que estuvo hace poco en un panel para hablar sobre el terror latino, ¿cierto? Voy a empezar más adelante a hacerte unas preguntas sobre el terror. Pero lo primero es que estamos aquí en Escribidores, en Santiago, y me gustaría saber si hubo algún momento en tu trayectoria, en tu vida, en el que decidiste, voy a ser, digamos, un escribidor. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y gracias por la invitación. Bueno, yo nunca pensé que fuese posible ser escritor. Eh, es más, nunca pensé que fuese posible escribir. Cuando yo crecí, los escritores que uno conocía como García Márquez o Vargas Llosa no solamente eran escritores de una ambición creativa gigantesca, sino que eran candidatos a presidentes y amigos de otros presidentes esto de escribir parecía sobrehumano, ¿no? Yo pensé en los 90 que escribir me gustaba y inventar historias me gustaba, pero que seguramente haría lo que casi todo el mundo, que es escribir a otras cosas, ser periodista, ser guionista, ser autor de discursos políticos, todo eso hice. Y a veces podría escribir un libro, ¿no? Y lo que ocurrió fue que acabé dedicado a los libros inesperadamente, pero no parecía un trabajo posible. En el mundo en que yo crecí era imposible y por eso trato de recordar siempre, incluso cuando las cosas salen mal, que tengo mucha suerte de hacer lo que hago, que esto no estaba ni previsto. Tú ya mencionaste hace un poquito la respuesta a esta, algunas de las cosas que has hecho. Me parece que tú eres de los escritores más versátiles que puede haber, digamos, nacidos en esta región, porque, digamos, hay literatura, pero también parece que colaboras para películas desde guiones, una obra tuya fue adaptada, y además has trabajado en el periodismo. Digamos, ¿qué te ha aportado cada cosa para el escritor que eres ahora, digamos? Que puede hacer algo rápido ahí. Para mí leer siempre fue una manera de vivir una vida mejor que la que vivía, y más emocionante y más intensa, aunque fuese terrorífica, pero intensa. Mucho mejor que la vida. Yo crecí en un lugar muy violento. Como muchos latinoamericanos, lamentablemente siguen creciendo en un lugar donde sales a la calle y te pueden disparar y hay fuegos cruzados y ves cadáveres con frecuencia. Así que la literatura y las historias en general, también el cine, también la televisión, me permitían viajar a un mundo mejor. Y escribiendo sigo haciendo lo mismo. Me encuentro en un universo que me fascina e intento viajar ahí y vivir ahí y evitar ese lugar para vivir más de lo que me da la vida, ¿no? Entonces, no quiero hacer solamente las cosas que a mí se me ocurran. Me gusta probar también en otros géneros, teatro, audiovisual, libros infantiles, periodismo. Lo que pasa es que al final las novelas son tuyas de una manera que ningún otro género lo es. Todo lo que los guiones siempre son el trabajo de un equipo, tú eres parte de un equipo, pero las novelas son tal y como tú las quieres. Tú tuviste que salir de Perú hacia México primero. Creo que digamos, hay un exilio que tuviste que hacer ahí. Tú me corregirás en mi equipo. Similar a mi padre, ¿no? Desde muy chiquito era un peligro público. Pero después fuiste a España y es donde entiendo que resides actualmente. Am, ¿Cuánto influye Perú para tu escritura ahora mismo? Bueno, yo en los últimos años ya ocurre que ya he pasado más años en España que en Perú y que el país en el que yo crecí además ya no existe, ya no es el país que era. Pero tampoco seré nunca un español de toda la vida que tuvo los abuelos en la guerra civil, que es el tema más obsesivo de la literatura española, ¿no? Me estoy convirtiendo como muchos migrantes en el mundo en una cosa rara, hecha de retazos de lugares que ya no existen, eh, y de afectos y de cariños y de experiencias. He sido padre en un país, hijo en otro, Ok. y, y- y mi identidad está hecha de todo eso. Entonces mis últimos libros hablan, por ejemplo, la última novela está ambientada en un momento de la colonia
del siglo XVII en el Perú, pero eso era España. Mi libro era una provincia española, era un territorio ultramar, una colonia. Eh, Mi libro anterior habla de inmigrantes latinoamericanos en España. Mi libro anterior sigue en Perú, pero ya la mirada es de un chico que ha crecido fuera y trato de construir ese territorio que no existe, que nadie reconoce, que nadie ha visto, al que yo pertenezco. Solo seré yo el que le pueda dar forma y el que pueda hacer libros para decir de este lugar que junta ambas cosas. Yo diría más cosas, incluso México forma parte de mi identidad, es donde crecí. Y ya que nadie conoce el mapa de ese lugar, tendré que escribirlo yo para que lo vean. Ah, estábamos hablando de que formaste parte de un panel donde se hablaba del terror latino, ¿no es cierto? Usando como cantante de salsa, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, porque pude estar en la primera parte de aquel panel, pero parece que cuando nosotros pensamos en los códigos del terror latino, estamos muy vinculados o arraigados a temas sociales y políticos. A veces pienso en el terror anglosajón, Edgar Allan Poe, esas cosas que el terror va por otros lados, de criaturas que nos inventamos o por ahí. Pero en cambio en el terror latino, parece que esa es una identidad de este género para nosotros, la política, no lo social. Creo que en todos los casos ¿ves? Lo que pasa es que aquí sí conocemos los referentes de los que habla. O sea, las películas de invasiones alienígenas de los años 50, que eran el terror de la invasión de los enanos verdes de Marte, no parece política, pero en realidad hablaba de un terror al comunismo. Era la época del macartismo y esta gente rara de otra cultura que nos va a invadir era una metáfora de estos miedos que estaban en la sociedad. El terror de los zombies de las películas de zombies de los últimos 20 años, esto es un virus que tiene que ver con los terrores sociales a los virus actuales. Entonces, siempre el terror encarna, y toda la ficción encarna, los miedos de una sociedad, ¿no? ¿Cuál es el miedo o el temor de la sociedad actual? ¿Cuáles serían? Pueden haber varios, pero ¿con cuál nos puedes compartir? Bueno, las sociedades latinoamericanas en general, no todas, pero muchas, y por ejemplo la peruana y la ecuatoriana, viven saliendo a la calle con miedo a que ese día les peguen un tiro en la cabeza. Eso es un miedo completamente cotidiano. Y el terror físico, el terror de que algo, de entrar en un lado oscuro, de dar la vuelta equivocada en el barrio equivocado y acabar en la dimensión desconocida, en un lado muy oscuro donde pasan terribles cosas. Pues eso es un terror muy latinoamericano y muy compartido, ¿no? Hablaban también un poco en ese panel sobre las técnicas de escritor que se tienen que usar para estos temas y estas reflexiones y estas preocupaciones se trasladen al papel. Una de las técnicas que tú compartías era el ocultar el monstruo, ¿no? Hasta lo más posible. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, todas las películas de terror tienen un monstruo que no ves. Y durante 1 hora y cuarto ves pedacitos del monstruo, ves sombras del monstruo, ves sospechosos que luego resulta que no son el monstruo. Del minuto 75 aparece el monstruo al fin en su plenitud y a partir de ese momento la película es una mierda. Una vez te has visto al monstruo, ya no tiene ninguna gracia. Además, era mucho mejor lo que tú te habías inventado que el monstruo real. Porque el monstruo que ha estado en esa película durante 1 hora y cuarto está dentro de ti, está dentro del espectador. Entonces, mientras más retrases cuando muestras al monstruo, más el lector o el espectador proyectará sus propios monstruos en esa historia. Y eso será mucho más aterrador que cualquier bicho con 20 ojos que puedas inventar. Te traigo un poco más otra vez a escribidores. Dame una línea, una reflexión de este festival de escribidores que estamos aquí ahora en Ecuador, desde la universidad. ¿Qué esperas ver cuando se vea esta entrevista? Ya habrá pasado el evento, pero te lo pregunto ahora. ¿Qué esperas ver? ¿Con quién esperas conectar? ¿Qué sensaciones te genera esto, escribidores? Bueno, en nuestro festival en concreto vienen autores que admiro, como Alonso Cueto, como Héctor Abad,
Y también conozco autores nuevos como Sandra y Jorge que he conocido en la mesa de hoy y cuyo trabajo voy a buscar. Para nosotros es una oportunidad de difundir nuestro trabajo, pero también de saber, de conocer el trabajo de todos los demás y de saber dónde estamos, de saber situarnos y quién está haciendo qué. Así que es un privilegio para mí estar aquí. Para mí personalmente este es el festival aquí y ahora. Es una oportunidad de regresar a Ecuador porque yo tuve una infancia ecuatoriana, no entera, pero yo venía todas las vacaciones de verano a ver una familia en Guayaquil. Ah, Guayaquil. Y vine aquí y paseamos por el país mucho. Y Ecuador, en ese momento, en los 80, habíamos tenido una guerra. Y entonces mi tía me decía, porque yo había crecido en México, ¿no? Y hablaba como mexicano. Y mi tía me decía, habla todo lo que puedas como mexicano, que no se te note en lo como peruano. Y entonces ahora es un país al que vuelvo, ya puedo hablar como quiera, no hay ningún problema. Y forma parte de mis recuerdos. Entonces esta vez en el desayuno había maduros con queso, o había chochos, cosas que ya había olvidado, Sí, 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 sí. que de repente las pruebas y traen recuerdos que no esperabas y te devuelven a momentos que habías enterrado en lo más profundo de tu prehistoria. Y esa es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy bonita reconectar con esa parte de mi vida. Ahora que lo mencionas, ¿sabes que en Ecuador nosotros discutimos un poco el tema del ceviche, ¿no? ¿Cuál ceviche es mejor, si el peruano o el ecuatoriano? Eso realmente no hemos ninguna discusión de eso. Santiago, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Y para despedirme, nada más, quisiera, parece esto una obviedad, pero me la voy a permitir. Siendo tú de Perú, más allá de que hayas vivido en México, sobre todo en España, estamos en la cátedra Vargas Llosa. Dame una línea sobre aquel autor, que digamos que es ya símbolo de Latinoamérica, pero de la literatura mundial. Es sobre Vargas Llosa. Vargas Llosa. Más grande que la realidad. Vargas Llosa era alguien que yo tuve la suerte además de conocerlo de cerca, y era alguien que vivía como un personaje de novela. No solamente hacía novelas con personajes que además eran épicos, ¿no? Sino que él mismo era premio Nobel y candidato a presidente y luego se va a los 80 años con la mujer más glamurosa de España. Era una vida abatadora, en realidad, pero de un hombre que estaba fascinado con vivir, que quería que la vida fuese tan intensa como en las novelas. Y esto es algo admirable, pero para muchos de los que nos conocimos de cerca, inspirador, sobre todo muy inspirador. Me quedo con eso. Entonces, muchas gracias, Santiago, y a ustedes gracias también por estar ahí. Nos vemos en la siguiente entrevista aquí en Café con Letras.